¿Qué pasa, gente? Una vez más en Mundo Híbrido. Comienza un nuevo año y con él comienzan un montón de motivaciones, un montón de proyectos nuevos y posiblemente sea el momento de iniciarse en el mundo de la acuariofilia para muchos de vosotros. Pero, ¿qué necesitamos saber antes de comenzar? ¿Qué necesitamos saber y qué tipos de consejos para no fracasar en el intento? Sin mucho más, vamos a ello. Lo primero que quiero recalcar es que la acuariofilia no es un hobby excesivamente difícil, todo está dependiendo en dónde te quieras meter, así que lo primero de todo y el primer consejo, gran consejo que os quiero dar es de qué espacio dispongo en casa, dónde voy a colocar mi primer acuario, qué cosas tengo que tener en cuenta antes de instalarlo. Y es que una de las grandes recomendaciones es que si vivimos en un edificio de varias plantas y tenemos vecinos abajo, no aconsejo poner acuarios de gran litraje. No sería la primera vez ni la última en la que uno de nuestros vecinos pone un acuario en casa de un montón de litros y cede el forjado. Y puesto que la gran mayoría de nosotros no disponemos de excesivo espacio en casa, la mayoría de peces que suelen ganar en estas ocasiones son peces que no consiguen un excesivo tamaño. Las recomendaciones que os voy a dar en este vídeo de hoy es para peces de agua dulce. El mundo del agua salada lo desconozco, así que una vez que sepamos el espacio que disponemos, yo siempre recomiendo que el acuario sea lo más grande posible, ya que el pez va a tener mejor calidad de vida. Y una vez que sepamos con qué acuario o con qué urna voy a iniciarme, lo más importante de todo es la pregunta más crucial: ¿con qué pez voy a empezar? ¿Cuál es la especie que voy a elegir? Así que en este apartado yo recomiendo peces que no tengan una excesiva complejidad de mantenimiento y entran en escena los peces ornamentales y los peces tropicales, que por regla general son peces bastante más llamativos, son peces, diría, bastante resistentes a enfermedades. Y sin meterme en el mundo de lo que sería un acuario plantado, una de mis primeras grandes recomendaciones son los peces de agua fría, los goldfish. Y aquí entran en juego tanto los cometas como los orandas, los peces naranja, las carpas típicas de feria. Son peces bastante resistentes, son peces que cuentan con la ventaja de no necesitar calentadores en la mayoría de los casos. Son peces bastante activos, son peces que dan bastante vida al acuario e incluso son peces de llamativos colores. Y teniendo siempre a mano la herramienta tan potente como es Google y la información, siempre os aconsejo que os informéis en un montón de medios que sean lo más fiable posibles. Otra de las cosas más importantes para un acuario es siempre el uso de filtros. Veo mucha gente que cuando se inicia no le pone filtros a los acuarios y lo único que hace es cambiarles agua semanalmente. Esto es un grave error. Creo sinceramente que el filtro es el corazón o el pulmón, diría, de un acuario. Es la pieza fundamental para que ese pez, ese animal viva en total armonía, que viva en salud y que ese acuario esté con la estabilidad necesaria para que sea un acuario saludable para cualquier tipo de pez que pongamos. Bien sea otro gran consejo que os puedo dar para iniciaros, que es el pez beta o el luchador de Siam. Este pez que veis en pantalla es uno de los peces más resistentes del planeta. También es uno de los peces más famosos y más distribuidos, con bastante diferencia, ya que es un pez que no requiere de tantos litros, no requiere de tanto espacio en casa, pero ya lo dije en un vídeo anterior que recomiendo que los acuarios sean mínimo de 40 litros para un solo ejemplar. Y aquí, amigos de Mundo Híbrido, os enseño lo que sería el acuario de una persona principiante. Lo habréis visto en un montón de ocasiones, incluso nosotros mismos cuando nos hemos iniciado hemos tenido acuarios de este estilo. Fijaos, aquí esta persona tiene un acuario, diría, bastante pequeño en comparación con los peces que tiene ahí. Esos peces requieren más litros, tiene plantas artificiales, tiene piedras en el sustrato
Y luego, muy importante, que tiene un filtro interno que le da oxígeno a ese acuario, y es un filtro que está bastante bien. Pero ya os digo, este es el típico acuario de gente que se inicia y gente que ha cometido el primer gran error de tener acuarios bastante pequeños en litros para los peces que ha metido ahí. Y es que cuando yo me inicié en el mundo de los acuarios cometí el grave error de meter 2 Flower Home, fueron mis 2 primeros peces, en un mismo acuario, y en un acuario de 60 litros. ¿Por qué pasa esto? Porque no nos asesoran bien, no nos informamos bien, o por un montón de cosas que deberíamos de tener en cuenta y no las tenemos. Y no hace falta que os siga contando cuál fue el desenlace de esa primera compra que tuve. Este vídeo lo hago porque me he dado cuenta que en la gran mayoría de tiendas que voy que venden peces ornamentales, venden estas especies que os estoy mencionando en este vídeo. Y es que cuando te das cuenta que se repite en este país este patrón de ventas de peces, como por ejemplo los goldfish, los peces beta, y por ejemplo los que también os puedo recomendar cuando os vais a iniciar y queréis subir un poquito más el nivel, es cuando entran en escena los cíclidos del lago Malawi. Creo que los cíclidos del lago Malawi, amigos de Mundo Híbrido, son peces que es recomendable también empezar con ellos. Son peces que dan muchísima vistosidad a los acuarios, son peces bastante activos. Diría que tienen una complejidad no tan fácil, tirando a complejidad media, ya que son peces bastante agresivos, así que recomiendo que sean acuarios bastante poblados. Recomiendo acuarios con superpoblación para que la agresividad se distribuya muchísimo mejor entre ellos. Y otra gran recomendación que quiero poner aquí en medio es que lo más importante en un acuario es el mantenimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que yo siempre recomiendo es que lo que más le gusta a los peces en los acuarios es la rutina. ¿Qué quiero decir con la rutina? La rutina quiero decir que si vas a hacer cambios de agua, hazlo siempre, o una vez a la semana, o una vez cada 2 semanas, pero que se repita el proceso y el método de hacerlo. ¿Por qué? Porque así no se va a dilatar tanto en el tiempo ese cambio de agua, y así no va a haber tanto choque y tanta diferencia entre los parámetros del agua vieja con el agua nueva. Así el pez se habituará a esos cambios de agua y esos cambios de parámetros. Y es que hay mucha controversia con los cambios de agua. Hay un montón de gente que prefiere usar agua de osmosis, hay gente que prefiere tener agua reposada durante bastante tiempo, incluso tratada. Allá cada uno. Lo que yo suelo hacer, ¿vale? Lo que yo suelo hacer es cambio de agua una vez por semana, o una vez cada 2 semanas, de al menos el 30 al 40% del acuario, y agua del grifo a la misma temperatura que el acuario. Este debate es bastante amplio, pero ¿es buena el agua del grifo para nuestros peces? Lo primero que quiero recalcar es que el agua del grifo está tratada para el consumo humano. Te puede gustar más el agua o te puede gustar menos, depende de la comunidad donde vivas, pero esa agua está tratada para que te la puedas echar en un vaso y bebértela, así que no creo que sea excesivamente perjudicial para los peces. Y luego, para más gente, la mayoría de peces que vayas a adquirir en una tienda son peces que han sido criados en granjas, son peces que llevan un montón de generaciones criándose en granjas, y las granjas hacen grandes cambios de agua diarios. No les da tiempo a tratar ese agua, así que directamente la hacen del propio grifo. Y aquí viene otra de las especies bastante recomendadas para iniciarse, que son tanto los platis como los mollies. Estos que veis en pantalla son peces bastante bonitos, bastante activos, son peces que no ocupan mucho espacio tampoco, que no requieren de excesiva cantidad de litros, y son peces muy prolíficos, son peces que suelen criar bastante. Eso da bastante satisfacción cuando has iniciado un proyecto de un acuario y ves que tus peces crían, es porque se encuentran en las condiciones adecuadas, y esto es algo bastante habitual en los platis, en los mollies, en los molly balón. Y entre comillas, lo bueno de estas especies tan pequeñas de peces tropicales, tanto los platis, los molly, los peces beta, son peces de una esperanza de vida bastante corta, tienen un rápido crecimiento,
con lo que ello lleva una rápida muerte, ¿vale? Pueden durar entre 3, 4, 5 años este tipo de peces. Son proyectos bastante recomendables, ya que nos van a hacer aprender en muy poco tiempo a lo que sería el mantenimiento de un acuario y nos va a dar la oportunidad de crecer en este mundo, en el bonito mundo de la acuariofilia, y también nos va a hacer iniciar posiblemente un nuevo proyecto bastante más complicado que el que ya hemos elegido. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que estos peces que he mencionado antes son los más recomendables para iniciarse en el mundo de la acuariofilia? ¿O creéis que hay otras especies que deberíamos tener en cuenta y que son aún todavía más recomendables para iniciarse en este bonito mundo? Os leo abajo en los comentarios y sin mucho más, suscríbete, dale a me gusta, activa la campanita y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.